Buenas, mi nombre es Michelle y en esta oportunidad vengo a darle una breve explicación de los temas 6, 7, 8, 9 y 10 en cuanto a la materia de introducción a la criminalística. El tema 6 trata sobre el sitio del suceso. Este es el lugar o espacio físico donde ha ocurrido o se ha desarrollado una actividad delictuosa. En cuanto a los tipos de sucesos, tenemos sitio abierto. Este es el lugar al cual no poseen límites precisos, es decir, están a la intemperie y carecen de protecciones laterales, como por ejemplo que el suceso haya ocurrido en un río. En cuanto al sitio cerrado, estos son aquellos los cuales están constituidos por recintos y limitados por muros que obligan a entrar y salir del sitio, como por ejemplo que el hecho haya ocurrido en un baño público. Los sitios mixtos. Estos son aquellos sitios que presentan características tanto de un sitio abierto como de un sitio cerrado. El sitio de liberación. Este es el sitio el cual el actor intenta ocultar el crimen para lograr la impunidad. En cuanto al sitio de traslado, este es el cual es utilizado para mover la evidencia y así la persona tratar de lograr la impunidad. El lugar del hallazgo corresponde a un espacio en donde encontramos los indicios que puedan estar relacionados con algún hecho. El lugar de enlace, frecuentemente es el medio en el que se transporta un indicio del lugar de los hechos al lugar del hallazgo. En cuanto a la protección y preservación del sitio, tenemos que la protección tiene por objeto no permitir el ingreso de aquellas personas extrañas las cuales puedan interrumpir, mover, alterar o destruir elementos físicos de prueba, los cuales serían como huellas, rastros o cualquier otro elemento. En cuanto a las reglas generales del manejo de la escena del crimen, tenemos como por ejemplo no tocar o mover armas, objetos o cualquier superficie. Si la víctima estuviera muerta, no se debe mover, requerir la presencia de personal adicional o solicitar los servicios especiales, como también proteger la evidencia contra la destrucción causadas por las condiciones atmosféricas. En cuanto a la protección inadecuada de las escenas del crimen, tenemos que si hay demasiados agentes presentes, contaminan la escena y las evidencias. También tenemos que la falta de organización y de comunicación antes de ingresar a la escena del crimen. El orden de la investigación. 1. Determinar la naturaleza del hecho para verificar si se trata realmente de la comisión de un homicidio o no. 2. Preservar el sitio del suceso con el fin de evitar modificaciones que puedan perjudicar la investigación. 3. La 3 es realizar con la ayuda de los técnicos, expertos y peritos las inspecciones oculares, las cuales son correspondientes y necesarias. 4. Realizar con la ayuda de los técnicos, expertos y peritos la colección de las evidencias que puedan contribuir a identificar el autor del hecho. Y por último, identificar los presuntos responsables del hecho y su posible aprehensión. Procedimientos criminalísticos. Tenemos la inspección técnica. Esta es el estudio de la escena del delito, con todo lo que en ello engloba. Es lo que normalmente se conoce como la inspección técnico-policial. En cuanto a la cadena de custodia, esta es el procedimiento de control el cual se aplica al indicio material relacionado con el delito, desde su localización por parte de una autoridad hasta que ha sido valorada por los órganos administrativos de justicia. Un ejemplo sería: el técnico de prueba almacena el arma y la evidencia relacionada con el lugar seguro en un lugar seguro y registra a todos los que acceden a la evidencia durante la investigación hasta la disposición final del caso. La cadena de custodia implica lo que sería la extracción adecuada de la prueba,
la preservación, la individualización, el transporte apropiado y la entrega controlada. En cuanto a las etapas de la custodia, tenemos como primera etapa la resolución y actos previos. Luego, hallazgo y custodia del escenario, inspección preliminar y búsqueda de los indicios. La otra era la fijación de las evidencias, recolección de los indicios, embalaje de las evidencias, transporte y entrega de evidencias, análisis parcial y devolución o destrucción según la autoridad competente. En cuanto al tema número 7, tenemos que se trata sobre la interpretación previa de la escena del crimen. Un ejemplo de esto sería que es cuando se realiza el proceso de recolección de medios de pruebas para así estudiarlos y poder reconstruir el crimen. Al momento intervienen los peritos planimétricos, los fotógrafos, especialistas en rastros, peritos balísticos, peritos médicos, entre otros. En cuanto al análisis del sitio del suceso, no es otra cosa que el estudio del mismo, es decir, este aplica que es todo un conjunto de conocimientos a su interpretación. La víctima, esta es aquella persona a la cual es violentamente afectada. Es aquella persona a la cual es maltratada o asesinada. El victimario es el autor y es la persona a la cual realiza el daño a la víctima. En cuanto a la situación víctima-actor, tenemos el ejemplo 1, que es al victimario no se le puede realizar una autopsia. Y el ejemplo 2 es que fueron encontrados rastros de piel en las uñas de la víctima. Esto quiere decir que ambos son objeto de estudio, ya que los dos pueden contener evidencias y es por esto que forman parte del En cuanto al tema número 8, el cual trata sobre los indicios, entendemos que desde el punto de vista criminalístico se entiende por indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho sin importar cuán pequeño sea. En cuanto a la búsqueda y localización de los indicios, los indicios deben ser buscados en el lugar de los hechos, en el cuerpo de la víctima, en el cuerpo del victimario, en las zonas aledañas al lugar del suceso. En cuanto a la clasificación de los indicios, tenemos que se clasifican por el momento de su producción, por su relación con el lugar de los hechos y por sus características físicas. En cuanto a la colección de los indicios, las evidencias físicas o indicios asociativos se pueden encontrar en el lugar de los hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercanas o distintas a ellas. El objetivo de la recolección de los indicios es reunir todas las evidencias necesarias y los materiales asociados para así reconstruir la escena del crimen. En cuanto al tema número 9, este trata sobre las evidencias. La evidencia es toda materia generadora de un hecho, el cual es capaz de individualizar el tetraedro de la criminalística, así como las circunstancias del lugar, modo y tiempo. En cuanto a su clasificación, tenemos que se clasifica por su estructura y estas se subdividen en objetos completos, partes objetas, residuos y partículas, y por su naturaleza se clasifican en huellas, huellas labiales, también huellas de pies descalzos y huellas de pies calzados. En cuanto a las evidencias, estas evidencias se pueden localizar en la escena del crimen, como armas de fuego, armas blancas, armas punzocortantes y armas del tipo contundente, las cuales son a base del impulso físico, como pueden causar o producir alguna lesión, tales como una lesión por piedra, barras de metal, vidrios, entre otros. El orden de la
colección de las evidencias. Por último, tenemos el tema número 10, el cual trata sobre los principios criminalísticos. La criminalística es una disciplina o conjunto de conocimientos que tiene por finalidad determinar desde un punto de vista técnico si se cometió o no un delito. En cuanto a los principios, tenemos el principio de uso. Este principio es clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizado para cometer el hecho. En cuanto al principio de producción, este hace referencia que al momento de perpetrar la acción o conducta delictiva por los diferentes agentes, estos dejarán indicios o productos materiales de diferentes variedad morfológica y como también estructural. En cuanto al principio de intercambio, en el lugar de los hechos siempre se produce lo que es un intercambio de materiales entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. En cuanto al principio de correspondencia, quiere decir que en el cuerpo de la víctima pueden aparecer lo que es marcas, rastros, los cuales delatan al agente el cual ha cometido el hecho. Como puede ser un ejemplo, en el caso de un suicidio de una persona ahorcada, que le quedarán marcas de la cuerda a la cual usó para cometer el hecho. En cuanto al principio de reconstrucción, una vez que se hayan recopilado todas aquellas pruebas y evidencias de acuerdo a los anteriores principios, se iniciará lo que es la reconstrucción de los hechos, paso a paso en el orden y forma que fueron producidos. En cuanto al principio de probabilidad, entendemos que tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado de que pueda ser variable. En cuanto al principio de certeza, tenemos que consiste en ser el estudio cuantitativo y cualitativo que se hace en el laboratorio. Un ejemplo sería que en el caso de una violación, las pruebas de laboratorio arrojan que el ADN que se ha encontrado en las uñas de la víctima y el semen son correspondientes a su primo, y su primo fue quien cometió el acto delictivo. Muchas gracias por su atención.